Bienvenidos a un nuevo consultorio psicológico online. Como cada día jueves, nosotros nos reunimos para compartir diversos temas relacionados a la salud mental. Hoy vamos a trabajar con ustedes el tema neuroplasticidad y memoria en el adulto mayor. Para ello hemos invitado al psicólogo Diego Iquira, quien ya está con nosotros y al cual quiero saludar. ¿Cómo está, licenciado Diego Iquira? Un gusto tenerlo. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Me logras escuchar bien? ¿Me Sí, escucha bien? se le escucha Muy bien, se le ve bien, bien. muy Bien, bien, entonces excelente, gracias. anunciaba el tema para el día de hoy, importante para los adultos mayores, para que lo tomen en cuenta, y no solamente ellos, también es importante que la familia esté al lado de ellos y tenga toda esta información que hoy seguro usted nos va a compartir. Por ello le voy a dar el tiempo para que pueda desarrollar el tema y posterior a ello haremos algunas consultas que nos hagan llegar nuestras redes sociales. Adelante. Ok, muy bien, excelente, gracias por la participación, la oportunidad de participar nuevamente aquí en la San Martín. Voy a compartir mi pantalla, he preparado unas diapositivas para esta ocasión. Y es muy importante poder, como ya lo decía Eric, ¿no? Poder cada vez más compartir este tipo de investigaciones, de conocimiento que nos permitan ayudarnos a entender, ¿no?, lo que es el envejecimiento y cómo funcionan ciertos factores neuropsicológicos en esta intervención. Esta charla la vamos a dividir en 4 partes. Primero me gustaría tomarme un tiempo para poder hablar de memoria. En segundo lugar, sobre el envejecimiento. Es importante diferenciar lo que es un envejecimiento normal de uno patológico. Seguidamente hablaremos de la neuroplasticidad, que es un tema que también está dentro de este punto 2. Y por último, algunas técnicas para los que nos están viendo, precisamente para evitar el daño de la memoria. Es importante diferenciar 2 palabras, envejecimiento y daño. No significan lo mismo. Entonces, trataré de que esta charla vaya más por ese aspecto, de poder diferenciar un poco dichas palabras. Vamos a ver, ¿qué es la memoria? La memoria, de acuerdo a Miguel Galeano, nos dice que es la fuente de nuestra vida, ¿ok? La memoria, de cierta manera, ofrece a la persona un modo de ser y estar. ¿Estar en dónde? En la vida misma y ser. Configurar nuestro ser a través de las experiencias y recuerdos que tenemos hacia atrás. Sin memoria, no podríamos definirnos, no podríamos saber quiénes somos, ¿ok? Entonces, de cierta manera, este autor nos devela esto, que la memoria nos configura en lo que somos y sentimos, porque somos personas que tienen una experiencia, que venimos de algún lugar. Es la suma de todos nuestros recuerdos, ¿no? Lo que nos une a nuestros seres queridos, porque nos ayuda a identificarlos y nos define ante los demás. Ahí ha habido un error. Vamos a ver. La memoria es selectiva dentro de un proceso amnésico, ¿no? Generalmente no recordamos el hecho tal cual, recordamos la mayor parte del tiempo partes muy importantes o partes que son sumamente significativas para cada uno de nosotros. No es meramente la memoria un almacén, una biblioteca. Quiere decir que pasa como un proceso de construcción que parte desde la percepción. No es simplemente llegar al hecho del almacenamiento, sino ver cómo se anticipa y se ayuda de otros procesos mentales. Es una facultad que conserva y elabora información. El tener memoria, el poder expresarla y explayarla nos ayuda precisamente a entender y configurar nuevos métodos cognitivos o metacognitivos a través de las funciones ejecutivas para desarrollar soluciones a problemas complejos, por ejemplo. Por eso por eso existe la creatividad. La creatividad no solo parte de la imaginación, sino que es un proceso que también tiene mucho que ver con la memoria, con lo que conocemos o ya conocemos. ¿Ok? La memoria no es perfecta,
está sujeta a errores, a distorsiones e ilusiones. Por eso a veces cuando conversamos, por ejemplo, con otras personas, tendemos mucho a decir, no, eso no era así, ¿no? O recuerda, esto no pasó como tú lo estás describiendo. En cierto momento sucedió esto y nosotros dudamos. La memoria puede ser frágil. Entonces es importante ir metiéndonos en esto. Un punto muy importante que me gustaría empezar a tocar es que las personas, los seres humanos, interpretamos la información basada en conocimientos previos, lo que se llama experiencia o esquemas personales, ¿no? Esquemas de las cosas que tú has vivido, por ejemplo, que me escuchas cuando eras menor, cuando tenías 10 años, 15 años, etcétera. Y de esa manera creamos recuerdos, ¿no? Aparece el recuerdo a través de nuestra experiencia personal. Los recuerdos lo que hacen es mantener en mayor proporción y menor proporción los acontecimientos vividos, la experiencia, ¿ya? ¿A qué se debe esta intensidad de más y menos? A un trabajo de interpretación y uno de estructuración. Em, Mientras la interpretación de un hecho sea más activa tanto afectivamente, porque recordemos que hay emociones que marcan experiencias, tanto como cognitivamente, ese hecho vivido podrá ser más lúcido, ¿no? Nuestro esquema personal de cómo funciona, por ejemplo, un carro o cómo sabemos y aprendemos a manejar estará más marcado por el objetivo o la interpretación que le demos a ese hecho. Y eso genera una estructuración. Entonces, ese es en el aspecto de más. Hay un trabajo de interpretación y de estructuración que nos permite estar más focalizados en ese hecho. Por otro lado, va a ser menos estos recuerdos por la selección de los hechos precisamente relevantes y la inhibición o la eliminación de aquellos que no resultan tan significativos o interesantes para nosotros dentro de una experiencia misma. ¿Okay? Entonces, interpretamos la realidad a través de esquemas personales que están basados en la experiencia y estos recuerdos mantienen focalizada nuestra atención de acuerdo a cómo se han vivido, a la interpretación y estructuración y a la inhibición en hechos que no son tan importantes o los consideramos así frente a una tarea, frente a algún acontecimiento que hayamos vivido. Algo que es muy importante y que me gustaría que veamos con mucho detenimiento es que la memoria tiende a ser un procesamiento de la información, ¿ya? Como hemos visto anteriormente, que incluye 3 etapas. En primer lugar está la adquisición, que se da a través del aprendizaje, ¿no? La estimulación, la percepción y la atención. Es importante saber que nosotros vamos a aprender, ¿no? O a adquirir el conocimiento de la información de algo que nos rodea, desde muy tempranas edades hasta el final de nuestros días. Luego de la adquisición vendrá el almacenamiento, que es dónde y cómo registramos la información que hemos adquirido en un primer momento. Y finalmente, cuando sea necesario, el ambiente lo amerite o necesitemos emplear esa información adquirida y almacenada, viene la recuperación, de acuerdo a cómo hemos observado la información, es decir, a cómo hemos aprendido quizás alguna acción, ¿no? Como cocinar, como conducir, como aprender a resolver un rompecabezas o hacer un ejercicio matemático. Entonces, estas son las 3 etapas de un procesamiento de información para la memoria. Y es muy importante entender esto porque lo iremos poco a poco desmenuzando. Ok, hablemos del proceso de memorización. Todos conocemos o hemos escuchado por lo menos alguna vez lo que es la memoria explícita y lo que es la memoria implícita. La explícita prácticamente es un proceso activo en el que participa nuestra voluntad, ¿no? Y en el que hay un deseo muy profundo de aprender y recordar a través de los registros. Aprendemos a través de la experiencia. La memoria explícita es una especie de navegador interno que nos permite tener acceso al conocimiento, mientras que la implícita es una adquisición de conocimientos también, ¿no? Complejos,
pero sin un intento consciente para hacerlo. Por ejemplo, la memoria implícita podría estar más asociado al hecho de manejar. Muchas veces tenemos conductas automatizadas, ¿no? No estamos recordando todo el tiempo, sí, tengo que poner primera, luego lentamente, ¿no? O sea, empezar a acelerar y empezar a cambiar las velocidades. Es algo que lo hacemos automáticamente. Un conocimiento más explícito podría ser el hecho de aprender, por ejemplo, cómo funciona una máquina de vapor, ¿no? Tendríamos que estudiar y todo el tiempo estar conscientes de todo lo que sucede. Es un conocimiento, como vemos, que requiere más de una voluntad, ¿no? Y es un poco menos común. Entonces, de cierta manera, estos dos conocimientos van de la mano, ¿no? A través de ciertas funciones dentro del cerebro y también de partes localizables, como es el lóbulo temporal y el lóbulo prefrontal, que son muy importantes. Entonces, estos procesos de la memoria, precisamente, se van a percibir a través de los sentidos, ¿no? Nuestros 5 sentidos externos, y luego de ella se va a generar un aprendizaje. Va a haber una adquisición de conocimientos de la estimulación y la percepción que nos ha rodeado, que hemos observado, y finalmente vamos a producir la memoria, ¿no? Vamos a focalizarla, vamos a emplearla. En primer lugar, a través de la retención. El aprendizaje y la memoria son términos que están o que van muy de la mano, porque al aprender estamos a su vez memorizando y estamos luego en una futura situación evocando aquello que resulta necesario para resolver. Muy bien. Me gustaría detenerme aquí en esta diapositiva para hablar sobre qué es el aprendizaje. Para desarrollar este concepto de memoria, para tener memoria es necesario primero atender al aprendizaje. El aprendizaje tiene muchas maneras de desarrollarse y es importante ahondar de cierta manera un poco en esto. Porque el aprendizaje precisamente se trata de focalizar o tener conciencia plena del momento, de la estimulación que observamos, de aquello que nos rodea, de la tarea en la que estamos concentrados. Se trata de ser conscientes, de vivir en este momento. Y hoy en día, por ejemplo, en terapia vemos que hay muchas terapias de tercera generación, como ACT, DBT, que trabajan con el mindfulness, ¿no? El mindfulness de pronto se ha vuelto una herramienta muy rica que permite al psicólogo precisamente focalizar la conciencia, ser conscientes cada vez más de lo que vamos viviendo momento a momento. Y esto tiene un significado porque mientras mejor se registre la información, es decir, mientras más conscientes seamos, más fácil resulta memorizar. Por eso las estrategias de hoy en día también de aprendizaje en el colegio, universidades, se basa mucho en esta técnica del mindfulness, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite retenerla por más tiempo y también acceder a ella. Es decir, mientras aprendo de una manera más consciente, la memoria aumentará también los niveles de conciencia. ¿Ok? En la fase de registro, como ya hemos visto, la fase de percepción, de adquisición, influyen diversos factores. Es importante siempre ver en los adultos mayores, en los adolescentes o en algún paciente estos factores, cómo aprenden las personas, ¿no? Los psicólogos tenemos muchas pruebas para medir esto a través de la atención, está la motivación, cómo se encuentra la persona, en qué ambiente está aprendiendo, qué es lo que hay en ese ambiente que es importante, ¿no? Lo vemos en niños, lo vemos en adolescentes, cómo influye también en el adulto mayor, ¿no? ¿Cómo va el dominio de las emociones? Si es que hay impulsividad, no hay impulsividad, hay ambivalencia afectiva o no, etcétera. Es importante poder analizar y recopilar esa información. Finalmente, también los niveles de relajación. La relajación hoy en día ha tomado un rumbo muy importante y muy relevante en terapia. Nos permite poder ahondar y establecer habilidades para nuestros pacientes en medida de que vamos manejando ese dominio emocional a través precisamente de la relajación. Entonces, hablamos de la retención, ¿no? Del aprendizaje pasamos a un primer momento que es la retención, el captar el momento presente, el ser conscientes de lo que se está viviendo, ¿ya? Y esta retención tiene una relación entre esquemas y su acción que es esquematizar.
La retención precisamente se va a realizar mediante unidades estructuradas de conocimiento. Es la definición de un esquema, ¿ya? Unidades estructuradas de conocimiento que lo que hacen es reunir conceptos, categorías y relaciones y forman un conjunto de conocimientos. Es decir, reúnen un concepto de algo que hemos visto, que nos ha estimulado, hemos percibido, y luego pasa a una categoría, ¿no? Por ejemplo, la categoría de la acción y distintas, ¿no? Y se conjuga, ¿m? Por eso tiene relación. Y así se forma el conocimiento a través de todo un proceso. ¿Ok? Y se facilita la retención cuando la información se guarda de manera ordenada. Por eso, para aprender, por ejemplo, a nadar, primero aprendemos a mover los brazos o las piernas. Luego aprendemos a flotar y consecutivamente va teniendo todo esto un orden, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente permitirnos aprender algo de manera más sencilla. El orden es sinónimo de aprendizaje. Y hay mucha investigación que habla sobre esto. Es importante entender que las personas, tanto en las primeras fases de desarrollo como en las últimas, entienden de una manera mucho más clara siempre y cuando las cosas se apliquen y expliquen con orden. Finalmente, bueno, estábamos viendo, ¿no? El aprendizaje, la retención y el recuerdo o la evocación. Una vez que ya tenemos esta información, nos va a permitir el recuerdo también actualizarse. ¿A través de qué? De las funciones ejecutivas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia todo el tiempo está actualizándose constantemente. Constantemente. ¿A través de qué? De otra vez este ambiente que nos rodea como sujetos. Somos sujetos sociables, nos desarrollamos todos los días en una cultura, en una sociedad, ¿no? Y esa experiencia se va actualizando, la memoria va modificándose también a través del ambiente. Lo que hace es traer información a la conciencia de manera voluntaria o involuntaria a través de un conocimiento tanto de una memoria explícita o implícita, ¿no? Y esto lo vamos a ahondar ahora cada vez más. Entonces, precisamente esta imagen nos permite ver que la memoria, al ser un material, una estructura tan importante, un proceso tan importante, ubicado en el cerebro, se va a dividir a través de tres tiempos o tres sistemas, ¿no? Primero tenemos el Short Term Memory, que es la memoria de corto plazo, que suele durar horas o segundos, no es la memoria de trabajo, ¿no? Luego está la memoria de largo plazo o de mediano plazo, mejor dicho, la cual se va a extender un poco más, que puede durar de horas hasta semanas, de horas hasta meses, y finalmente la memoria de largo plazo, ¿no? La memoria que actúa desde el desarrollo, las primeras etapas de desarrollo donde empezamos a aprender hasta el final de nuestros días, que puede durar desde los meses hasta hasta el final de nuestra vida, ¿no? Entonces ya estamos viendo cómo se empieza a segmentar la memoria. Y precisamente aparecen los tipos de memoria. Tenemos las memorias sensoriales, ¿no? La memoria a largo plazo que hemos visto y a corto plazo. Hay otras también como la memoria sensorial, que es una memoria que dura segundos, ¿no? El hecho de poder, por ejemplo, antes de un examen, darle una ojeada al libro y de pronto ya, no, pero es que, pucha, no vi bien, ¿no? Y lo olvidé. Las más importantes, obviamente, y las que tienen mucho más estudio y evidencia, son las memorias de largo plazo y las de corto plazo. En este caso, vamos a centrarnos en la memoria de largo plazo, porque es lo que compete con el tema que estamos desarrollando, y hablaremos de la memoria declarativa, o la explícita, y la memoria procedural, o que es la implícita. Aquí, por ejemplo, en la clínica alemana del doctor Blake, en Chile, la divide en estas dos palabras que son muy importantes de entender: el saber qué y el saber cómo. La explícita hace mucho caso a través de estas dos divisiones que vemos aquí, en qué, ¿no? En el saber qué es lo que necesitamos aprender, a través de la memoria episódica y la memoria semántica. Una episódica hace más referencia a la experiencia, ¿no? La experiencia que se va obteniendo a través del tiempo, mientras la semántica va elaborando el concepto,
de cada una de las nociones y los acontecimientos que vamos empleando. De esta manera, la explícita o declarativa, también declarativa precisamente por ese término, ¿no? Empieza a declarar, empieza a darnos conocimiento de las cosas que hemos ido aprendiendo a través de la vida. Y por otro lado, la implícita es el saber cómo, es el aprender o la que está más asociada, por ejemplo, con las tareas novedosas o complejas, ¿no? Por eso las habilidades son más perceptomotoras. Descubrimos cómo, y una vez que adquirimos ese conocimiento, pasa otra vez a la explícita, ¿no? Cuando logramos entenderlo. Cuando ya dominamos la materia o el tema, pasa de cierta manera al otro lado. Muy bien. ¿Qué factores influyen en el recuerdo? Es lo que hemos hablado, ¿no? De que la persona es un ser que aprende del entorno y hay factores muy importantes que van a influir en el recuerdo. Tenemos, por ejemplo, el significado emocional. Antonio Damasio, un neuropsicólogo ya desde los 90, más o menos, que tiene publicaciones muy importantes e interesantes, nos habla de los marcadores somáticos. Las emociones, a través de las vías, por ejemplo, ventromediales del cerebro, de la zona prefrontal, nos permiten nos permiten entender que las emociones marcan la toma de decisiones que vamos generando en el día a día. Entonces, hay un significado altamente emocional dentro de las decisiones que hemos escogido, por ejemplo, para una decisión importante, ¿no? Por eso el significado emocional influye tanto en el recuerdo. Es decir, no tenemos todo el recuerdo entero, pero podemos inclusive recordar la manera en la que nos sentíamos en una situación, ¿no? Imaginemos todos el terremoto del 2002, o si la memoria no me falla es 2002, ¿no? Y podemos recordar en este momento cómo nos sentíamos, ¿no? Porque de cierta manera las decisiones que tomábamos dentro de ese ambiente eran de protegernos, no acercarnos a la pared, y de pronto si recordamos empezamos a sentir eso. Y eso se asocia con el contexto. El contexto influye mucho en el recuerdo porque somos seres sociales. También el estado de ánimo, por ejemplo, las personas que tienden a cometer muchos crímenes pasionales, en ese momento disocian, ¿no? Y la disociación, por ejemplo, tiende a recordarse a través del estado de ánimo. Me sentía muy enojado, por eso lo hice, ¿no? Me sentía muy frustrado, muy indignado. Y ese es el estado del ánimo el que va a influir también en el recuerdo. Entonces, cada vez que nos empecemos a sentir tristes, luego, evidentemente, la memoria se activa y ¿qué hace? Me recuerda ese episodio que no quiero recordar. Y aparece, por ejemplo, un trauma, ¿no? Como decíamos, la memoria no es perfecta. Entonces, recordamos ciertas partes de un suceso y también tendemos a rellenarla, a rellenar los huecos, ¿no? A rellenar esos vacíos de, por ejemplo, secuenciación, ¿no? Ok, me acuerdo que eran las 10 de la mañana, de repente ni siquiera lo recuerdo, solo recuerdo que estaba caminando y de pronto me robaron el celular, ¿no? Entonces la memoria empieza un poco a llenar esos huecos con más acontecimientos. Y de pronto viene otra persona y te dice, no, pero es que no eran las 10 de la mañana, eran las 11. Y tú seguro, sí, porque la memoria no es perfecta, ¿no? Y por eso es importante que sepamos que los recuerdos no son copias exactas. Es decir, podemos fallar inclusive en la reinterpretación de un suceso, ¿ya? El cerebro humano, vemos que la memoria es localizable en distintas partes del cerebro. Todos aquí, bueno, los que han estudiado psicología, sabemos que el cerebro tiene 4 lóbulos, ¿no? Frontal, parietal, temporal y occipital. La memoria es localizable en distintas partes del cerebro. Hay 2 lóbulos que son muy importantes que van a intervenir, que son el temporal y el prefrontal, ¿no? Frontal también, lóbulo frontal, dentro del frontal el prefrontal. Y son los lóbulos más importantes cuando hablamos de memoria. Muy bien. Quiero que veamos un poco esta imagen. Este es el desarrollo cerebral.
estando el creciente desarrollo dendrítico y axonal. Estamos hablando ya de un tema más neuronal, ¿no? Aquí en la figura A, vemos, por ejemplo, cómo son las neuronas o cómo empiezan a aparecer en un recién nacido, ¿no? Las estructuras, están los axones, está el follaje, ¿no? Y las ramas que van a empezar a hacer ya la estructuración sináptica. Luego, a los 3 meses, esto se empieza a expandir, como se ve, ¿no? Empiezan a hacer conexiones, las conexiones empiezan a hacerse cada vez más largas y de pronto empiezan a aparecer cada vez más neuronas. Finalmente, a los 2 años, quiero que se fijen cómo se ramifican cada una de las dendritas, de los axones, de la neurona misma, y empiezan a formar una serie de redes sinápticas. Es decir, el cerebro constantemente está generando estos esquemas, los esquemas personales que veíamos, no solo en el proceso, sino también en la organización y estructura. Y de pronto empezamos a hablar de redes sinápticas. Ahora, con toda esta información, es importante entrar ya a los temas de envejecimiento. Hay el envejecimiento normal y el patológico. Vamos a centrarnos más en el normal. Lo importante es entender, en primer lugar, cómo es que una persona envejece normalmente, ¿ya? Y estas neuronas que hemos visto en la imagen pasada se verán también caracterizadas ahora, ¿no? Porque las neuronas durante el envejecimiento se regeneran de manera más escasa. Es decir, no se generan con la misma capacidad o velocidad que un niño de 2 años, que recién de 3, 2 años, 15, 10 años, está empezando la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces hay una mayor escasez de regeneración de neuronas. La capacidad también es muy limitada para reparar las partes dañadas. El cerebro puede dañarse a través de pequeños infartos isquémicos o inclusive lesiones, ¿no? Más que todo cuando la persona ha vivido de manera intensa, emocionalmente intensa, con bastantes depresiones su vida, cuando llega a una edad determinada, en la tercera edad, tiende a recibir estos pequeños infartos, ¿no? Y lo que produce es que mientras mayores somos, la capacidad para reparar las partes dañadas van disminuyendo. En esa disminución, cuando se ve, ¿no?, que hay alguna neurona, una de estas células, que está contagiando a otras, se produce el suicidio celular, que es la apoptosis, ¿no? La apoptosis lo que hace es eliminar las ciertas neuronas, malas y buenas, de una parte determinada, ¿no? Eso es en cuanto a las características de las neuronas. Ahora, el cerebro mismo también va perdiendo ciertos aspectos mientras vamos creciendo, siendo mayores. Por ejemplo, el cerebro va perdiendo lo que es densidad y volumen, tanto en los lóbulos frontales y temporales. Como hemos dicho, son estructuras muy implicadas, ¿no?, en la memoria, ¿no? También incluye algunas subcorticales, como es el hipocampo. Por último, el cerebro también va perdiendo ese follaje o esas ramificaciones y ese daño vascular. Lo que sucede es que esto que vemos en la imagen C va disminuyendo, va volviendo a ser como era al principio, inclusive en un declive, ¿no? Va siendo cada vez menos, al contrario. Muy bien. Esta es, por ejemplo, una neuroimagen, ¿no?, de lo que es el cerebro entre una persona joven y una persona ya de mayor edad. Vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿no?, personas con 27 años de edad, y a la izquierda vemos ya el cerebro de personas con 87 años de edad, ¿no? De pronto, si se empiezan a dar cuenta, se empieza a reducir las ramificaciones en el cerebro y empiezan a aparecer más vacíos, en el caso de los adultos mayores, ¿no? Y en la imagen de abajo podemos ver, por ejemplo, que el cerebro, la densidad y el volumen del cerebro también empieza a reducirse, ¿no?
Fíjense, el cerebro como en este aspecto empieza a tener una circunferencia cada vez menor, reduce su volumen y tamaño, ¿no? Mientras que en el otro lado vemos efectivamente que es el cerebro de una persona joven. El envejecimiento neuronal, entonces, se refiere a la pérdida de neuronas. Hay las neuronas con menores ramificaciones, conocidas como neuritos. Miramos aquí, ¿no? Del 1 al 2 empiezan a producir un crecimiento y de pronto, cuando ya envejecemos, empiezan a producir un decrecimiento, es decir, empiezan a reducirse nuevamente. Hay menos conexiones interneuronal o entre conexiones. Ahora, ya entrando más que todo a los temas de atención y envejecimiento, vemos que esta atención, que es un proceso de focalización que nos mantiene en el presente, tiende a la disminución. En relación a la atención podemos ver la selectiva, la dividida y el switching o el control inhibitorio, ¿no? En el caso de la atención selectiva, disminuye bastante, ¿no? El hecho de fijar la atención, de descartar estímulos, de pronto no vemos bien, inclusive la percepción se ve muy afectada, ¿no? No podemos mantenernos muy fijos, por ejemplo, en una actividad, los niveles de sueño tienden a ser aparecen con más frecuencia, nos dormimos, ¿no? En el caso de la dividida, atender a dos o más fuentes de información simultáneamente también, y no solo esto, ¿no? Sino que los irrita. A las personas de la tercera edad, por ejemplo, con atención dividida, en proceso de atención dividida, tienen mucho irritarse, ¿no? Como que no pueden hablar y, por ejemplo, cocinar a la vez, o no pueden hablar y pintar a la vez. Prefieren concentrarse con mucho mayor ahínco en una sola actividad, ¿no? Y el switching o el cambio, el control inhibitorio, el cambio, la flexibilidad cognitiva, también se reduce. Ya no es tan sencillo saltar de una información a otra y aparece la rigidez. De pronto las personas a la tercera edad son más rígidas, ¿no? Se han dado cuenta de que le queremos enseñar algo nuevo, por ejemplo, aquí en terapia, a los mayores, a los viejitos, y tienden a no hacerlo tal cual, sino emplear el método en el que ellos aprendieron, por ejemplo, hace mucho, ¿no? Resulta cada vez más difícil. En relación a esta atención, es muy entrenable, ¿ya? Es cuestión de, por ejemplo, claro, hacer una rehabilitación cognitiva por medio de la práctica y el ejercicio, por ejemplo, aeróbico. Está comprobado, hay muchas investigaciones que demuestran que el ejercicio en realidad ayuda, y ayuda de una manera muy producente, muy efectiva, a poder ver este tema de la atención, ¿ok? De volver a reprocesar. Algo que sí no sufre mucho en este proceso es la atención sostenida. Muy bien, la atención sostenida, de cierta manera, es la que menos alteraciones presenta. En relación a la memoria, vemos que la memoria de trabajo, ¿no?, que se ubica en el lóbulo prefrontal, ¿no?, se reduce a lo largo de nuestra vida y tiene relación con la atención dividida. Es decir, el hecho de que no puedas atender a dos estímulos al mismo tiempo, quizás como cuando somos jóvenes, tiene que ver también con el tipo de estimulación y el tipo de almacenamiento y recuperación o evocación que se ha tenido o que se ha ido desarrollando. Es importante la memoria en la resolución de problemas, en la toma de decisiones y en la planificación de la vida. Por eso vemos que muchas veces a la tercera edad se sufre mucho por estos aspectos, para tomar una decisión, para resolver problemas personales, ¿no?, inclusive de aseo, y también para planificar. Ya no somos tan independientes o autónomos, sino caemos en dependencia, ¿no? Dependemos ya de los demás. Algo que nos afecta y funciona mucho, por ejemplo, a través de la arteterapia, es la memoria de corto plazo, no la memoria inmediata. Entonces, de cierta manera vamos viendo, por ejemplo, en este cuadro, cómo es que distintos procesos de memoria, por ejemplo, la velocidad de procesamiento en el estado rojo, tiende también a un declive, ¿no? Empieza de aquí y va disminuyendo hasta llegar, por ejemplo, a una incidencia menor, ¿no? Podemos ver la memoria de trabajo en los colores azules,
era las que decíamos que tienden a no disminuir, ¿no? Son las que no disminuyen, se mantienen. Empiezan de manera creciente y luego empiezan empiezan a disminuir. Y de esta manera vemos cómo todas las memorias que he mencionado tienden, ¿no?, a través de los años, de los 20 hasta los 80, a disminuir. Fíjense aquí, las primeras que hacen referencia a la velocidad de procesamiento y al campo del conocimiento, cómo van disminuyendo. Ok, entonces, en la memoria de envejecimiento normal, a largo plazo, es más insegura de lo que se cree, la memoria es débil, es frágil, ya lo hemos visto. Pueden haber muchas confusiones del origen de la información y constantemente tenemos que monitorear la realidad. Es decir, ¿estás seguro o me acuerdo que esto era así? Quizás no era como yo lo pienso, empezamos a dudar. La memoria episódica es la más susceptible a dañarse, es decir, el almacenamiento y la recuperación. Tendemos a olvidarnos, ¿no? Por ejemplo, nombres, tendemos a olvidarnos fechas. Le preguntamos a un paciente qué día es hoy, no recuerda, qué época del año estamos, tampoco recuerda, y empieza a afectarse. En relación a la semántica y procedimental, no hay una afección. ¿Qué factores de riesgo hay para la memoria en este caso? Cualquier rasgo, característica o exposición en un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Los antecedentes familiares, familiares con depresión, familiares con esquizofrenia, familiares con algún trastorno, tanto de la conducta o psicológico o de la personalidad, ¿no? Alguna lesión de tipo también isquémica, por ejemplo, o factores de riesgo vascular. ¿Ya? Hay ciertas que son modificables a través de los hábitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tiene un mal hábito de dormir hasta tarde, de consumo, de síndromes metabólicos, por ejemplo, la hipertensión, la artritis, ¿no? O de baja educación. Por ejemplo, eso es algo que influye mucho. La mayoría de demencias que vemos en el Perú están asociadas a factores bajos socioeconómicos. Y es importante, es un tema preocupante que los encargados de la salud mental deben encargarse. ¿Okay? Hay modificables y también los que son no modificables. Los factores protectores, es decir, que nos protege, pueden ser la prevención y control de los factores de riesgo vascular, como la actividad física, la estimulación mental, la interacción social y sobre todo la aparición de la reserva cognitiva, que es una capacidad de reorganizar tanto sinápticamente como por compensación a través de estrategias cognitivas alternativas. Y es algo que trabajamos y también evaluamos en el campo de la neuropsicología, sobre todo en las evaluaciones que se hacen en los centros o clínicas especializadas. Y es así como llegamos a la plasticidad cerebral, que es esta capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y la función a lo largo de la vida, en reacción a la diversidad ambiental. Mientras más jóvenes somos, tenemos una mayor plasticidad. Mientras mayores o más viejos vamos haciéndonos, esto va disminuyendo. ¿Ok? Es propio, como hemos observado, por ejemplo, en estas láminas, del desarrollo en la infancia hasta la adolescencia. ¿Ya? Hay un crecimiento de volumen, que no significa que sean más neuronas, sino que también hay un aumento de tamaño de cada una de ellas, debido al desarrollo precisamente de los axones y las dendritas, donde se produce la interconectividad. Y esto se produce, este tamaño de las neuronas van a ir aumentando precisamente por la estimulación sensorial y cognitiva. Por eso es tan importante estimular cognitivamente y sobre todo sensorialmente a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores, porque de esa manera estamos produciendo ese aumento. ¿Okay? Es importante ver que si una persona empieza a olvidarse de cosas, hay que estimularla hasta que sea mayor. ¿Ya? Y ya para terminar un poco es esta neuroplasticidad y daño del tejido, ¿no? Es la reorganización cerebral. El cerebro también puede llegar en algún momento, como hemos visto en las láminas también de estas neuroimágenes, como hay más vacíos, ¿no? Hay destrucción física.
el cerebro se reorganiza constantemente, esos vacíos, esos huecos, ¿no?, que van quedando y que ya disminuyen su función, van siendo reemplazadas por otras partes del cerebro para suplir la función. De cierta manera no lo hacen con la misma efectividad, pero el cerebro es impresionante, porque la plasticidad lleva a eso, a que el cerebro funcione de respuesta, no quizás con la misma efectividad, porque no se usan las mismas vías o la misma distribución, pero sí alguna similar que pueda apoyar o aportar en una ecuación. El daño parcial puede generar daño más amplio, por eso es importante acudir a consulta, ver si es que hay algo parcial, si es que es algo leve, puede, no hay que confiarse, puede eh, terminar siendo algo más adelante fuerte, ¿no? O más grave. Las compensaciones equívocas, no todo es bueno, no suplir de cierta manera todo esto produce algún efecto positivo, sino también los negativos, como la sordera, ¿no? Se han dado cuenta que hay muchos adultos mayores que tienden a quedarse sordos, ¿no? Esto se produce precisamente por la aferencia que hay con nuevas zonas que involucran la pérdida de otras. Por ejemplo, la pérdida auricular del oído, que es algo común. Y se da entonces ese tipo, bueno, para terminar esto es importante hablar de esta rehabilitación. La rehabilitación que ayuda precisamente a través de varios aspectos neuropsicológicos a poder ayudar. Que no tiende tanto a una visión generalizada, sino más específica de estructuras netamente concretas y partes del cerebro que permitan explicar estas conductas. Bien, vamos a pasar eso para llegar a la estimulación cognitiva y um, leer esta frase también de Galeano, ¿no?, que dice que las tasas de declinación, es decir, de pérdida, son más lentas en aquellos que rutinariamente tienen más actividades intelectuales y exigentes sobre los sedentarios mentales. Es decir, que las personas mayores que tienden a tener una mayor actividad o estimulación cognitiva y actividades también exigentes físicas, ¿no?, como salir a caminar, trotar, correr, eh, estar con los nietos, jugar, no lo sé, trabajar inclusive, tienden a tener una declinación cognitiva más lenta, ¿no?, que los sedentarios mentales. Entonces es importante nuevamente el ejercicio en esta parte. Muy bien, la educación y trabajo exigentes también van a ser promotores de una muy buena reserva cognitiva. Y se ha considerado efectivas actividades tales como la lectura de libros, lectura de revistas, de periódicos, ¿no?, jugar cartas, por ejemplo, las damas, los sudokus, palabras cruzadas, etcétera, etcétera. Y el entrenamiento cognitivo nos refiere que hay evidencia que eh, entrenar, por ejemplo, memoria, razonamiento, velocidad de procesamiento acarrea beneficios específicos que incluso permanecen por un tiempo. Es decir, resulta muy provechoso, ¿ya? Pero estos beneficios no se extienden necesariamente a las tareas cotidianas y es algo que hay que cambiar. Es algo que hay que empezar a ejercitar. Finalmente, el ejercicio, tenemos los estudios epidemiológicos, ¿no? Sugieren que la actividad física mejora el funcionamiento cerebral, más que todo en los sujetos sanos, el componente clave en el envejecimiento exitoso, el ejercicio, ¿no? No hay evidencia que el ejercicio prevenga una demencia, pero sí que ayude a que esto no se dé de una manera muy remarcada, ¿no? Y se espera mayor investigación sobre el tipo, perdón, la duración y la intensidad del ejercicio necesarios para obtener beneficios. Muy bien, creo que ya he hablado 50 minutos, así que vamos a parar aquí para poder pasar a alguna pregunta si es que tuviese. Sí, muchas gracias por la exposición del tema. Tenemos algunas consultas para trasladarle. La primera de ellas está relacionada al tema genético. Esto de el deterioro de la memoria en ciertas personas se traslada por un tema genético de generación en generación, es hereditario o
no necesariamente tiene que ser así. Muy bien. Es importante entender, por ejemplo, que cuando uno hace la exploración psicológica en evaluación, pregunta, ¿no? Mucho sobre los antecedentes familiares. ¿Y esto por qué? Porque sí hay una predisposición, existe, hay mucha literatura y evidencia, ¿no?, que comprueba que sí existe una predisposición, ¿no? Más no es algo que defina notoriamente. Es decir, hay pacientes, se ve, se observa en varias personas también, que puede ser uno de los 5 hermanos que justo haya tenido ese gen receptor, ¿no? Que contiene esa predisposición a una demencia. Eh, Cuando estos casos ocurren, porque ocurren bastante, lo vemos en la terapia, es importante poder eh, no simplemente actuar en el último momento, ¿no? Sino eh, con, eh, eh, con anticipación. Una demencia no empieza a los 80, 70 años, empieza 15, 20 años antes, ¿ok? Entonces es importante ya desde una edad razonable, 50, 55, por allí, no dejar de lado una estimulación, ¿no? Hay un tema muy importante aquí que es el sedentario, el ser sedentarios, sedentarismo, que lo que hace es dejar las cosas como vienen a esa edad, ¿no? Entonces, sí, sí hay esta predisposición y lo importante es poder precisamente afrontarla, ¿sí? Afrontarla con estimulación y ejercicio. El ejercicio es vital. Tu micro Nos creo que hacen está una ahí. segunda consulta y está relacionada esta segunda pregunta a cuál es la edad en que el cerebro, la edad de la persona, en que el cerebro alcanza su máximo nivel. Generalmente, todos los procesos cognitivos se están terminando o la madurez intelectual, la madurez cognitiva se consigue entre los 18 y 25 años, ¿no? Por ejemplo, por eso en clínica, un diagnóstico de personalidad o inclusive de otra índole no se diagnostica en su mayoría hasta la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque son las partes o los lóbulos del cerebro que se terminan de madurar, ¿no? Que terminan de madurar, de llegar a ese punto clave en donde podemos potencializar o demostrar toda la potencialización de nosotros como personas, como seres humanos. Entonces está más que todo ubicado entre esas edades. Bien, y la tercera y última pregunta que nos hacen es respecto a los adultos mayores. Nos consultan sobre el deterioro, la reducción del cerebro que usted manifestaba en una de las imágenes. Esto, si bien es cierto, se puede contrarrestar. ¿Cuál es el punto más alto que se puede conseguir con estas terapias para lograr contrarrestarlo? ¿Es solamente mantenerlo o cabe la posibilidad de que una persona de 70 años, por ejemplo, o de 80 años, pueda desarrollar una capacidad cognitiva o mantener una capacidad cognitiva como lo tenía a los 30 o 20 años? Muy bien, hay que entender, y esto es el envejecimiento normal, que la densidad y el volumen de todos nosotros, cuando lleguemos a esa edad, va a disminuir. No es algo evitable. Por el contrario, ¿no? Todos hemos observado ya en nuestros abuelos, en las personas eh, mayores que conocemos quizás que las funciones no tienden a rendir como cuando tenemos 30, 40 años, 20 años, ¿no? Esta densidad y volumen a nivel cerebral disminuye, inclusive el cerebro empieza a pesar menos. Lo importante es cómo mantenemos, por ejemplo, el volumen de cada una de estas neuronas. ¿Cómo crece el volumen de las neuronas? A través de la estimulación, del conocimiento, del empleamiento, por ejemplo, de actividades y funciones cognitivas, ¿no?
el estudio, la lectura. Ahí veíamos en las diapositivas bastantes actividades que nos permiten precisamente poder apuntar a un envejecimiento sano, ¿no? El contrario de ello es el envejecimiento patológico. Las demencias, por ejemplo, de tipo Alzheimer, vasculares, se producen también, aparte de una predisposición genética, por el estilo de vida que llevamos, ¿no? El sedentarismo es uno de los factores más influyentes para la aparición de estas, ¿no? Es importante por eso la estimulación, ¿ok? De cierta manera todo eso nos permitirá poder llegar a un envejecimiento sano. Eso. Muy bien, muchas gracias y gracias a las personas que nos han hecho las preguntas. Yo creo que el principal mensaje está en algo que usted acaba de mencionar, el envejecimiento sano. Y lo importante es empezar con las actividades antes, ¿no? Antes de llegar a la edad adulta, antes de llegar a los 60, antes de llegar a los 70 años, mantener buenos hábitos que nos permitan tener, como usted mencionaba, un envejecimiento sano. Es el mensaje entonces que le damos a todas las personas. Muchas gracias al psicólogo Diego Ikira por este tema que hemos trabajado el día de hoy y que además ha sido muy instructivo respecto a la neuroplasticidad y memoria en el adulto mayor. Muchas gracias, licenciado Diego Ikira. Muy bien, gracias a ustedes también por la invitación, Eric, y a todos. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, nos encontramos el próximo jueves con otro tema en el consultorio psicológico online. Hasta pronto.